Grabación. Pues buenas noches, con el gusto de estar con ustedes y de cerrar con esta clase la saga de cuando el bien choca con el mal. Hemos visto en clases anteriores de dónde viene el mal, cuáles fueron los otros mundos que creó Hashem antes de crear esto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo elevar chispas, cómo nuestra energía influye en los diferentes mundos y en nuestro entorno. Hemos visto también qué tenemos que hacer en cuestiones de introspección cuando tenemos un adversario. Y el día de hoy, pues la clase está tremenda porque además, em, cuando veo esto de los secuestrados que tienen el Hamas, no puedo evitar más que pensar que estos secuestrados están sirviendo como alimento de los enemigos, puesto que el mal no tiene luz propia, se alimenta de la luz de estas personas. Imagínense, ya lo estaremos viendo. Todo esto no es algo que me saque yo de la mano, es algo que, como ya lo había comentado anteriormente, está muy bien documentado en este libro de Sarah Judith Schneider, que es bióloga molecular y además es judía ortodoxa que vive en Israel y que se puso a hacer un gran trabajo, una gran labor de poner en un libro las enseñanzas del Komarna Rebbe, que es, era discípulo del Baal Shem Tov, que a través de su dinastía, los Comarna, es que traen esta luz a la humanidad. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidos. ¿Y qué les parece si nos vamos a la presentación del día de hoy? Y que es esta, la sexta y última clase por ahora, porque hay mucho material de esta batalla de el bien contra el mal y qué es lo que nos toca a nosotros como seres humanos para reparar el mundo y elevar esas chispas. ¿Qué podemos hacer por nuestros enemigos? Entonces, pues aquí hay un pequeño resumito y saber que detrás de cada momento de impulsividad, cuando nosotros tenemos alguien que nos detona, porque esto funciona a nivel macrocósmico, Adán y esas chispas que cayeron, a nivel personal y también a nivel pueblo, ¿no? El pueblo de Israel ahorita está luchando con un enemigo. Entonces, en este caso, a nivel personal, nosotros como nos manejamos con los demás, cuando nosotros eh, estamos con este impulso de atacar o con este impulso de odiar, incluso justificadamente, ¿no? Podríamos odiar a los gazatíes, al pueblo palestino, sin embargo, no lo hacemos. Cuando nosotros somos conscientes de que podemos odiar a un adversario, alguien que nos molesta en la oficina, y no lo hacemos porque tenemos Irat Shamayim, temor de Dios, ahorita voy a explicar ese concepto, en ese momento empiezas a elevar las chispas caídas de esa persona y de la relación contigo. Irat Shamayim viene de la raíz en hebreo de lirot. Lirot es ver. Irat Shamayim es temor de Dios. Cuando tú ves a Dios en cada situación, en ese momento empiezas a liberar esas chispas caídas y es un momento de conciencia plena además, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo el Komarna Rebe que este momento en que uno siente esa impulsividad es rico en potencial, es una maravillosa oportunidad para transformar el mal en bien y en muy bien. Además, ese momento trae un verdadero placer. ¿Cómo se siente cuando por fin controlas tus impulsos, cuando por fin tomas conciencia y no te dejas llevar por ese instinto animal, ¿no? Luego, algunos adversarios son totalmente abiertos, están ahí, un mal colega, una persona o una nación que son amenazantes, están abiertos y otros están encubiertos, es decir, otros están en nuestro subconsciente, más o menos como le pasó a Moshe Rabbeinu con Bilam, también lo vamos a ver. Entonces, cuando estos pensamientos, pudiera ser personas que tienen ansiedad, los pensamientos son nuestros adversarios que están dándonos
todo el tiempo picones para despertarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Este es algo también muy interesante. Y bueno, dice aquí, si te humillan, hacer como el tzadik. El tzadik llega al nivel de nada y de todo frente a Kadosh Baruj Hu. El tzadik es una persona que ve más profundo y más hacia los lados, que trata de ver la película entera se da cuenta cómo funciona el universo, cómo funciona Kadosh Baruj Hu. Es decir, yo necesito saber que soy mujer, que me llamo Lea, que nací en México, que vivo en Estados Unidos. Necesito saber quién soy para después deshacerme y saber que esta no soy yo. Saber que cuando mi alma retorne, voy a convertirme de vuelta en el todo y que a la vez soy nada. Es ese punto neutro, ese dulce punto neutro del que tanto he estado hablando en todas mis clases. No podemos estar en un extremo ni podemos estar en otro, sino estamos en la columna del medio que es el Da'at, el integral. La columna del medio es una columna que no se cuenta como sefirá tal cual, porque lo que estamos haciendo es integrar conocimiento y integrar estas conciencias. Entonces, esta columna del medio nos dice efectivamente que no somos nada y a la vez somos todo. No somos nada porque no soy el programa. El chip me dice que en esta vida soy Lea y vivo en este lugar y tengo tantos hijos y tengo tantos, mis padres se llaman así, bla, 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 bla. En esta vida, en la siguiente puedo ser Carmen y en la siguiente puedo ser otra persona, en otro lugar, con otra identidad. Por eso, en ese sentido, no soy nada y en ese sentido soy todo. ¿Por qué? Porque soy un pedazo de Adán, de alguna parte de Adán que explotó, que las chispas cayeron en este mundo y que mi labor santa es empezar a rescatar y elevarlas. En ese momento pierdes esta identidad. A eso se refiere Omar Narrede. Entonces, si te humillan, hacer como el tzadik, ver ese todo y una vez más tener Irat Shamayim y ver a Dios detrás de todo esto. La sesión pasada fue una sesión increíble donde vimos el fenómeno de aspaclaria. El que juzga no está viendo realmente al otro, sino a su propia proyección. Cuanto más claro, menos proyección de sí verá. Y cuanto más oscuro, esta persona va a empezar a ver el mundo de manera distorsionada. Es una distorsión de la visión. Una persona libre de pecado no vería el defecto en su compañero. Hace rato en la clase en la tarde hubo bastante polémica al respecto, ¿no? Oye, pero yo no soy así. ¿Por qué me choca que está esta persona haciendo tal cosa si yo no soy así? Posiblemente está en tu subconsciente. Y si yo te digo que si eras así en una vida pasada, ¿te queda en el subconsciente? Porque nuestra obligación en esta vida es recordar qué pasó en la anterior para poder corregir. Entonces, cuando te surge un enemigo o cuando surge un adversario, trae un mensaje atrás. Obviamente también es un mensaje para el adversario, pero pues también totalmente para uno mismo. Bueno, entonces vamos a seguir con estos pequeños resumitos. Aspaclaria quiere decir que entre más conciencia tengo, más claridad tengo en este escenario. Entre menos conciencia tenga, más distorsión de visión voy a tener. Esto también lo utilizamos mucho los psicólogos, ¿no? Pensamientos distorsionados. Entonces, aquí también hay una lección que aprender. Déjenme hacer un poco más. No sé si puedan verme en esta pantalla. Por favor, si me echan por ahí un comentario, se los iba a agradecer. Si me pueden ver en la pantalla para no estar compartiendo y prendiendo y cerrando, lo mejor será así. Ah, perfecto. Gracias, Cristal. Gracias. Después, pues bueno, viene la que sigue, que es el enemigo acusa a su víctima. Híjoles, eso está
fenomenal y lo estamos viendo. El enemigo acusa a su víctima de eso mismo que él está haciendo. ¿Dónde estamos viendo esto ahorita en los escenarios mundiales? Nos acusan a nosotros, los judíos, de eso que ellos, los de Hamás, están haciendo. ¿Sí se dan cuenta de los noticieros? Están hablando de genocidio, están hablando de cosas que no son inexactas. No es que no haya una guerra, sí la hay, pero esa información está distorsionada tal cual y como viene la imagen de Spaclaria. Y aunque esto sea falso, hay una ínfima parte de verdad en el subconsciente del otro. Hay algo que está en el subconsciente, así como Bilam tenía algo en el subconsciente de Moshe Rabbeinu. ¿Recuerdan ese Bilam, este mago oscuro que era el adversario del pueblo judío, que odiaba al pueblo judío y tantos problemas le estaba haciendo, ¿no? Y Moshe también tenía algo del subconsciente. Eran una especie de gemelos con el mismo potencial de grandeza. Dicen que Bilam era tan gran profeta como Moshe Rabbeinu, pero a la inversa. Entonces, en esto también hay algo. Tú me estás acusando de lo que tú estás haciendo, pero hay una ligera cosa que está dentro de mí que yo tengo que corregir en ti. Y eso podemos empezar a hacer introspección sobre los adversarios que ustedes puedan tener. Por ejemplo, un hijo que da mucha lata. Hay algo de mí en ti que se está proyectando y me está haciendo un problema. ¿Qué tengo que hacer yo para poder corregirte? Esto también funciona con los hijos cuando son problemáticos, ¿eh? Entonces, eh, todo esto para anunciar que hay una chispa atrapada de la víctima en el enemigo. Y ahí es donde nuestra cabeza empieza a volar en todos estos escenarios, ¿no? La misión es rescatar esa chispa secuestrada al rezar por la rendición espiritual de nuestro enemigo o de nuestro adversario. Y soy testigo de que cuando hay una persona difícil en nuestras vidas, podemos rezar por esa persona y eventualmente eso se va disolviendo, se va disolviendo, se va disolviendo. Pero Moralia, ¿cómo puedo yo rezar por los del Hamas? O sea, esa gente tan mala, tan cruel, como todo. Podemos rezar para que hagan teshuvá. Podemos rezar para que esa gente abra su conciencia. Podemos rezar para que dejen sus malas costumbres y busquen el amor a su propio pueblo. Por eso sí podemos rezar. Entonces, vámonos a esta que sigue y dice, lo que pasa cuando rezas por tus enemigos. ¿Qué es lo que pasa cuando rezamos por el enemigo? Aquí es una espada de dos filos. Dice, los tzadikim que rezan por su enemigo para que el enemigo haga teshuvá poseen un alma de doble filo. Por un lado, este rezo va a despertar áreas de su alma que sí están listas para ser redimidas cuando este rezo las activa. Va a despertar al ofensor y lo va a regresar a la luz. Pero si esta persona está corrupta hasta el hueso, hasta la médula, sin posibilidad de reparación, entonces ese mismo rezo por el enemigo va a ser un catalizador y un acelerante de su propia destrucción. ¿No me entienden para dónde voy? Las personas al final se autodestruyen cuando no tienen corrección. Y ahorita vamos a ver, pues, quién tiene corrección y quién no, ¿no? Entonces, me gusta mucho este videíto, como que ilustra cuando el enemigo se transforma, va caminando el enemigo, nosotros vamos pidiendo por él para que camine a la luz, para que Hashem les dé esta conciencia y o se corrige la persona, es decir, este mal se transforma o se autodestruye. El mal no tiene luz propia, recuérdenlo, es una ilusión. Este, este mal se alimenta de luz. Entonces,
pues ahí está de reflexión y es lo que les decía hace ratito, ¿no? De que, pues, por ejemplo, en el escenario de los secuestrados que están en manos del Hamas, pues, y esto lo dijo además el Rabino Armuni en alguna ocasión cuando apenas empezaba la guerra, lo dijo en una clase que dio en hebreo. eh, se están alimentando de la luz del alma de esa persona. Y lo que no saben es que este proceso es un proceso de autodestrucción de este mismo mal. O sea que esto malo que pasó, pues eventualmente se va a transformar en bien. Ahora, esto lo hablábamos hace ratito con algunas personas que entraron y que preguntaban acerca del libre albedrío, ¿no? Por ejemplo, esta sentencia, ¿por qué Dios permitió? En este caso, no quiero hablar del holocausto, quiero hablar de esto que pasó con Hamas, por qué algunas personas murieron y cómo funciona esto de que si esta persona tenía que morir, que no hubo ahí libre albedrío del adversario, o sea, cómo funciona esto del libre albedrío. Y bueno, cuando una persona tiene que morir, ya está la sentencia, se puede resbalar, puede caer en el baño y puede morir de esa caída. Se pega en la cabeza y ahí quedó. Sin embargo, este adversario que viene a quererle matar tiene libre albedrío de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? La sentencia ahí está, la persona tiene que morir. ¿Cómo se muere? Se puede morir de un susto, de un síncope que le dé cuando ve todos los terroristas y no necesariamente que alguien venga y le mate. ¿Sí me entiende cómo está este mecanismo? Entonces, también pues estas personas que hacen el mal tienen el libre albedrío de hacerlo o de no hacerlo. Entonces, vamos a ver aquí cuál es la diferencia entre oyev, que está aquí a la derecha. Oyev quiere decir enemigo y oev. Oev es que quiere o que ama, pero también quiere decir amigo. Es otro cognado para decir amigo. Entonces, si se fijan, aquí esta yud, la yud que es porque les decía que quiero dar un poco de clases de letras hebreas. Oyev, la yud es este conocimiento, ¿no? La yud está colgada en el aire. Si se escribe en un renglón, esta yud no toca el renglón, lo que quiere decir que está fuera de esta dimensión, no está en esta tridimensión. Y la Hei, pues ustedes saben que la primera Hei está en Bina, que es la que da, y la otra Hei está en Manhut, que es la que recibe. Entonces, ¿qué es lo que transforma ese enemigo? Ay, ese enemigo, se me fue tantito esta rayita, en amigo, es traer ese conocimiento, esta patita de la yud, traerla aquí a la hey. Esta es la yud que está metida en la hey. O sea, otorgarle conocimiento del alma. El alma está fuera del tiempo y del espacio. Entregarle este conocimiento, esta luz a esta persona o este enemigo, traerle para acá. Y entonces el enemigo, a la hora que lo educas, que le abres la cabeza, que le abres la conciencia, se vuelve nuestro amigo. Y bueno, lo que decíamos, Hashem crea, ahorita vamos a ver otro concepto, Hashem crea por cada positivo un negativo. Es decir, muchas personas dicen que el universo es tu espejo, ¿no? Ya sabemos que Hashem crea el universo se rige por las leyes físicas y este universo, así como nosotros nos comportamos, es como un ping-pong. Yo pienso y siento y el universo me contesta. El universo está hecho por Hashem. No es que Hashem sea el universo, como decía Spinoza, sino que Hashem así se comporta con nosotros a través de sus leyes. Entonces, el Baal Shem Tov nos dice que Hashem es nuestro espejo. Hashem nos responde de la manera que nosotros le respondemos.
Cuando nosotros cambiamos nuestra naturaleza y superamos esa naturaleza de ser reactivos, esa alma animal, entonces Akadosh Baruj Hu rompe las leyes de la naturaleza para respondernos de igual manera. Nosotros superamos nuestra naturaleza para pegarnos a la voluntad de Dios y Dios nos responde de la misma manera. Hashem dobla estas leyes para contestar a nuestras plegarias. Y hablando de que por cada positivo hay un negativo, vamos a hablar también acerca de la naturaleza dualística de Hashem, y no es que Hashem esté dividido en dos, sino así como Dios se puede expresar a través de la naturaleza, también Dios tiene un positivo y un negativo, ¿no? Tiene una polaridad para poder interactuar con nosotros. Esto también lo vamos a ver. Sin embargo, hablemos un poquito acerca de Amalek. Y bueno, aquí dos datos. El primero, nota de una servidora, pues que Amalek tiene una gimatria, un número, un valor numérico de 240 y que Duda tiene un valor de 240, lo que quiere decir que cuando nosotros como que nos quiere ganar el instinto malo, ya sea hacia los placeres o ya sea hacia ser de manera reactivo o cuando hablo de reactivo, hablo de ser agresivo o de tener miedo en exceso, preocupación en exceso, de reaccionar, ¿verdad? Ya recuerden el video de las tres Fs, ¿no? Fight, flight or freeze, esa respuesta de lucha, huida o congelamiento. Eh, el otro lado o el adversario o este lado instinto malo que todos tenemos, nos empieza a meter la duda. Nada más una copita, nada más por hoy, por así decirlo, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Nada más tantito. Pero ¿qué tiene? Si solo se vive una vez, esa voz interior te va incitando, te va sembrando la duda y te va arrastrando y cuando ves, ya te caíste, ¿no? O la duda de, pero si te hizo algo este adversario, pero si tú tienes derecho a responderle, ese tipo de pensamientos que te incitan a reaccionar. Y bueno, Amalek se cuece aparte. En la Torá está que atacaron a Israel desde que salió, contravinieron las leyes de Hashem, hicieron muchos problemas y su nombre y apellido más que nada tiene que ver con el odio. Eh, Hay enemigos que tienen tikkun y que cuando uno reza por ellos, como ya dijimos, este enemigo puede hacer teshuvá, puede regresar. Dios le pone escenarios para que ellos retornen, para que hagan un hashbon nefesh o para que hagan cuentas, para que hagan introspección y puedan regresar a ser seres espirituales. Sin embargo, si el enemigo entra en esta categoría de Amalek, no hay forma de redimirlos, nos dice el Baal Shem Tov. No hay forma de redimirlos. De todas maneras, podemos rezar por ellos. Si no hay forma de redimirlos, se autodestruirán, ¿no? Es una nación excepcional, de excepcional corrupción. Ojo, cuando hablo de nación, no estoy hablando de ninguna nacionalidad, de ninguna raza. Es una mentalidad, es es un defecto en el alma, vamos. A eso me refiero. De excepcional corrupción, de excepcional crueldad. Y díganme ustedes, ¿quién asesina de la manera que asesinaron estas personas del Hamas? De negación de Dios, que aunque vengan a matarte y a decir Allahu Akbar de todas maneras, eso no quiere decir que estén haciendo la voluntad de Dios. No así, no así. Y simboliza la máxima maldad del universo. Vacío en su interior. Yo les había comentado que ahí está la Shejinah en cada ser viviente. Estas seres están vacíos en su interior. Existen como esporas flotando para poder absorber
la luz de quien sea su recipiente para poder contagiar su odio. Entonces, esto ya no es alguien que es ignorante y que no sabe, esto va más allá, ¿no? Ya está hasta el hueso, nos dice el Baal Shem Tov. Y bueno, Hashem nos comenta, también nos promete que cuando venga Mashiach, Amalek ya no estará. Y esto significa que no habrá odio. Entonces, pues vámonos a la nota número 13 del Comarna Rebe. Ustedes tienen por ahí un documento. En su momento, recuerdo que cuando di este curso, Betty, no sé si lo recuerdas, que no me detuve tanto en la Shejina y que hubieron dudas acerca de la Shejina. Y bueno, en estos años lo he entendido un poco más y me gustaría explicarlo, ¿no? La autora es bióloga molecular, entonces ella tuvo especial cuidado y atención de comunicarlos que la Shejina, pues es esa pequeña luz que existe en la creación. Está depositada en animales, plantas y en los seres humanos, es una pequeña luz. Incluso lo podríamos tal vez eh, llamar como biofotones, es eso que nos permite la vida. Y esta Shejina es como una especie de primer para que sobre eso se deposite la presencia de Dios. O sea, yo necesito un principio femenino para que se deposite lo masculino. Nosotros en nuestros libros de rezo, a veces en la tefila, viene Leja Ata Hashem, o sea, se dirige a uno a Dios de manera masculina y de rato dice uno Modim Anachnu Lach, que está en femenino. Toda la vida me puse a pensar, pero ¿por qué a veces hombre, a veces mujer? O sea, no me cacha. Y después entendemos que, ok, hasta ahorita, toda una vida de poder entender la Shejina. La Shejina es algo que se va del mundo. Por ejemplo, cuando se destruyó el Beit HaMikdash, el templo, se fue la Shejina del mundo. Y el mundo entró en caos. Ustedes recuerdan que se destruye el templo y después empieza el oscurantismo, ¿no? Empieza la época de Constantino y en la historia vamos viendo que hay una gran oscuridad sobre el mundo. No había cultura de lavarse las manos. La peste bubónica entra porque no sabían lo más mínimo. Había mucha ignorancia, había mucha oscuridad, no había Shejina. Y poco a poco fuimos avanzando y poco a poco fuimos cobrando conciencia. No sé si recuerdan que el Rab Armoni nos dijo en una de las clases que la buena noticia es que la Shejina ya había regresado a Israel. O sea, obviamente se ha depositado en el mundo, pero la presencia de Hashem ya se volvió a depositar por fin en Israel, porque hay ya más mayoría de judíos dentro de Jerusalén, dentro de Israel, que en la diáspora. Entonces, pues se están cumpliendo las profecías. Además de que recordemos que también Israel, pues es un nivel de conciencia. Entonces, nos dice la nota del Comarna Rebe, cuando se pasa la prueba de los enemigos, se genera más luz, pues Hashem se completa, se cierran fisuras y se transforma todo en bien, pues la Shejina incluye todo. Ahora, aquí es lo que les expliqué. Cuando se habla de Kabbalah femenino masculino, no se refiere a género, no es que tenga doble sexualidad, sino a niveles de la presencia y receptividad de Hashem. Es decir, cuando Hashem quiere interactuar con la creación, se viste de dualidad y se manifiesta con las polaridades femenino y masculino, por así decirlo, en almas gemelas, Shejina y Hashem. Entonces, el primer efecto de nuestro trabajo de redimir chispas es sanar y elevar o reparar y elevar la Shejina. Así alcanzará la estatura necesaria y aumentará la intervención divina. ¿Por qué Dios no lo vemos de manera abierta o por qué no vemos que está interviniendo en nuestras vidas? Porque está la Shejina caída. La Shejina es un recipiente.
Y si el recipiente tiene fisuras, no recibimos, no hay respuestas, andamos por ahí sintiéndonos solos. Tenemos que sellar las fisuras y ser recipientes. Y nuestro trabajo como Adán es reparar esas fisuras para que la Shejina sea un hermoso contenedor y se pueda posar en esta presencia divina del principio femenino, principio receptor. Me gusta más llamarle principio receptor, que pueda ser un buen primer para que aquí se deposite la intervención de Dios. Ajá. Si hay preguntas, recuerden que las pueden poner en el chat y ya saben que al final de la clase, con mucho gusto, hacemos preguntas y respuestas. Así que pues vamos a leer un poquito más. Dice, esto sucede con cada mitzvah, con cada precepto, con cada cosa, con cada ley que cumplimos, ¿no? Antes de seguir, mitzvah quiere decir, es un acto de conexión con Dios. Dios nos da leyes a los judíos y a los no judíos, al pueblo de Israel y en general a todos los demás pueblos, da unas leyes. Aquí no se trata de hacer los judíos ni nada, sino aquí se trata de que todos vivamos bajo las leyes de Dios. Las personas no ágidas tienen también leyes. Por ejemplo, está prohibido comer un animal vivo. Entonces, cuando tú cumples esa mitzvah, conscientemente de decir, no voy a comer un animal vivo porque así son las leyes de Hashem, me apego a lo que Él quiere en ese momento, hay una mitzvah y estás liberando, más estás redimiendo esas chispas. No es lo mismo no comer porque soy vegetariana que decidir no comer animales vivos porque así lo quiere Dios, hacer esa conexión, entrar en conciencia, por poner una de tantas, ¿no? O no voy a ser promiscuo. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios, porque estoy haciendo su voluntad, porque tengo libre albedrío y he decidido apegarme a lo que el Creador dice y voy a, ¿cómo se dice en español? To overcome y voy a sobreponerme a ese instinto egoísta y voy a hacer la voluntad del Creador. Y en ese momento, cuando le doy conciencia, le doy el poder y estoy elevando chispas. Me estoy reparando la Shejina. Entonces, dice el autor, dice más bien el Comar Narrebe, que cuando nosotros rectificamos a un enemigo, el impacto es especialmente profundo porque es lo que más trabajo nos cuesta. Qué orgullosos somos cuando tenemos un enemigo frente, ¿no? Esto se debe a que todo y todos, incluidos los malhechores, contienen una chispa de la Shejina. Cuanto más sigue a una criatura, más ejerce un efecto decreciente sobre las... Cuanto más se odia a una criatura, más ejerce un... O sea, cuando tú haces un cortocircuito de odiar al otro, más decrece la Shejina. Y de eso, por eso se rompió, por eso se destruyó el templo, ¿no? Por odio gratuito, la Shejina desapareció completamente. Cuanto más esto suceda, pues a la inversa, más estaremos reparando. Entonces, esta relación se enfría entre la Shejina y su creador. No hay un recipiente. No hay nada más bajo que un sinvergüenza malvado. La prueba de redimir a un enemigo malicioso tal vez sea la más difícil a que nos enfrentamos. Sin embargo, cuando se enciende la chispa, la Shejina experimenta un crecimiento cuántico. Ahorita vamos a hablar de esto, porque cuando el mal se transforma en bien, se elimina una de las principales causas de constricción. Cuanto mayor sea el mal, y esto lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con Hamas, cuanto mayor sea el mal, mayor será el impacto para el bien de la Shejina. O sea que esto también fue para bien, a pesar de que fue muy doloroso. Cuando ese mal se rehabilite, aquí tenemos un pequeño problema, lo dijo el Jajam Aniyar, y como resultado de la expansión que produce sobre la Shejina, cuanto más consumada es su unión con Hashem, más revelada será la unidad de Dios y de la unidad divina. Aquí tenemos un problema. El rabino Aniyar nos comentó en una de sus excelentes entregas el problema de que Amalek se mezcló con Ishmael. Y luego, ¿cómo le hacemos?
porque ¿cómo lo reparamos? Ismael sí tiene remedio. Podemos liberar eso que tiene Ismael y rezar por él y por Amalek. Pues podemos rezar por todos los del Hamas y podemos rezar por todos los adversarios de Irán y por todos los hutíes y por todos los de Irak y por todos los de Siria y por todos los de Líbano. Podemos rezar porque esas personas cobren conciencia y se apeguen a lo que el Creador decidió y mandó. Por favor, Hashem, dales conciencia, abre sus corazones, activa su alma. No hay problema de rezar si es alguien de Amalek, porque ese alguien se va a autodestruir. Sus acciones los van a alcanzar. Y si en cambio hay bastantes personas de Ismael que pueden despertar. Ahí lo vemos con el Príncipe Verde, que hay un YouTube, hay una película que se llama El Príncipe Verde, que no me acuerdo cómo se llama el chico, antes era de Hamas, hizo Teshuvah y dijo, es que estos están mal, no puede ser que hagan sufrir al pueblo palestino, no. Muy profundo todo esto del bien, del mal, muy, muy profundo. Nos deja pensando a nivel personal, a nivel mundial, a nivel, es- muchas, muchas cosas. En fin, aquí hay una lámina donde ilustra muy bien, esta está sacada del libro, donde ilustra muy bien aquí el principio de receptor y el dador de Akadosh Baruj Hu, ¿no? Lo grisecito, hagan de cuenta que es el principio masculino, que en Kabbalah es el principio dador, y el rosita, pues es el principio femenino, o la Shejinah, o el principio receptor. ¿Qué pasa en el número dos? Que Adam comete esa desconexión en el Gan Eden y se cae la Shejinah hasta abajo. ¡Prut! Y explotan aquí estos chispas. ¿Qué tenemos que hacer como humanidad a nivel colectivo y a nivel personal? Empezar a redimir chispas. Entonces empezamos a reparar de vuelta. Por cierto, aquí es Keter Jochma Binah Gesed Geburah Tiferet Netzach Hod Yesod U'Malchut, porque acuérdense que cada sefirá nos habla de un nivel mental, de una cualidad mental. Entonces, se cae la Shejinah y la volvemos a levantar conscientemente. Estamos ya en este proceso de reparación, Baruch Hashem, y ese salto cuántico del que nos habla la autora es que, o sea, la autora y el Baal Shem Tov, vamos, es que al final, ella lo ilustra muy bonito, ¿no? Al final, esta Shejina se repara y como un resorte va a llegar, ahora con la llegada del Mashiach, a un lugar más alto. Estamos reparando esta intervención divina y vamos a ver a Dios en cada escenario de nuestras vidas. ¿No es maravilloso? Y lo más maravilloso es que ya estamos en ese proceso. Es realmente, a mí me fascina cuando uno toma conciencia, cuando uno sabe de estas cosas. Y bueno, después comenta en una de las páginas que cuál es el error de Job o de Job, y es que Job sufrió muchísimo porque Job quería tanto a Hashem que lo separó del mal. Se dejó llevar por la ilusión de que el mal es algo aparte y pues así le fue. De ese mismo modo, acuérdense que Kadosh Baruj Hu es nuestro espejo. Entonces, de este mismo modo, primero experimentó el bien y después Hashem dio permiso para que el mal hiciera con el pobre Job lo que él quería. Entonces, y es porque Job no le dio lo suyo al mal, es decir, no lo reconoció como parte del todo. Y cuando nosotros vemos el mal como cosa separada de Dios, pues así nos irá. Es parte de lo mismo. Nuestra cosmovisión es que también el mal trabaja para Dios y que tiene como fin transformar lo bueno en muy bueno. Y luego dice conocer el bien y el mal. Como el Zohar lo estipula, es reconocer que estos adversarios, recuérdenlo, son chispas de nuestra propia alma. Los debemos rectificar con rezo y obviamente rectificando también eso que veo en ti está en mí.
¿Qué tengo que rectificar yo? Además de rectificarte a ti con mis rezos también, ¿qué de mí no estoy viendo que se está reflejando en ti? Si no rectificas a tu adversario con rezo, tu enemigo te va a odiar aún más. ¿Cómo podemos como pueblo de Israel detener el odio que nos tienen nuestros enemigos a nosotros? Rezando. Ribono Shalom, por favor, abre sus corazones, permíteles hacer teshuvá, permíteles activar sus 5 niveles de alma y darse cuenta quiénes son. Conocer es dat. Recuerden que dat es una relación, cómo me relaciono. Y es esta columna del medio que integra, que nos saca de este paradigma blanco o negro. Es que es blanco y es que es negro, es que soy todo y no soy nada. A eso se refiere. Ahora, estas imágenes también son sacadas del libro. Y aquí nos comenta, ¿no? Cuando Moshe aún no tomaba su papel como Moshe, el rescatador del pueblo de Israel, también existía chispas en Bilam. Bilam, pues era muy grande su maldad y tenía chispas de Moisés, porque ambos tenían el mismo potencial. La Torah lo describe como que Bilam era tan profético y tan grande como Moshe, solo que escogió irse por un camino negativo y del mal, mientras que Moshe decidió ser este pastor, Ayab Memna, o el pastor de Israel y el que recibe las tablas. Cuando por fin Moshe asume su papel y despierta de ese sueño, entonces rescata esas chispas inconscientes que tenía Bilam. Dicen que Bilam tuvo una muerte muy difícil. ¿Por qué? Porque o te corriges o te autodestruyes. Es así. Aquí es donde estábamos hablando de este DAT, que aquí ella lo pone como un gran tornillo porque si no estuviera esta columna del medio, Dat, Tiferet, y estas columnas del medio, una columna receptora y un filtro que es Yesod, este filtro de cómo me relaciono, entonces las sefirot estarían cada quien por su lado y no estarían organizadas e integradas. Vamos, ¿cómo puedo integrar el rigor con el ser dador, con Gesed, esa bondad? Pues ¿cómo la integro? Pues con Tiferet, ¿no? Creando un bonito balance. Y es esta columna del medio. Y pues además, recordemos que cuando estábamos en Mitraim, cuando estábamos en Egipto, cuando somos esclavos, entonces estamos en ese exilio de edad. No hay conocimiento, no hay integración, no hay conciencia. No hay conciencia que integre esta dualidad de un extremo o el otro. Eh, También así muy rápidamente, si me meto en este tema no termino, pero brevemente nada más aquí les pongo la ilustración. ¿Recuerdan ustedes que vimos en la primera clase estos mundos que se crearon antes que el nuestro y que habían 7 reyes que sus vasijas no lo pudieron contener porque estos 7 reyes eran muy individualistas y muy egoístas y explotaron y esos remanentes cayeron en este mundo? Pues resulta ser que el octavo rey es Adar, que es Moshe, que reencarna en Moshe o está en Moshe, y en realidad son 6 reyes, porque nos dice el Baal Shem Tov que el primero y el último, Bilam y Moshe, pues se corresponden, son la misma moneda con diferente cara, ¿no? Y Moshe pudo rescatar y elevar estas chispas de Bilam y lo que dijimos, estos demás reyes están en la Sefirot y pues aquí lo que se trata es de tener Dat, esta columna integradora. Y bueno, no me queda más que terminar esta clase con el que aquel que lo ve bueno en todo, revela y activa lo bueno que hay en todo. מי שמסתכל טוב על כל דבר מגלה שבכל דבר נמצא טוב. Hay por ahí una canción en Israel
que está muy de moda, que es Tamid y Elitov, siempre me va a llegar lo bueno, porque Hashem Tov, porque Dios es bueno. Entonces, hay que ver lo bueno en cada situación y cuando estamos en este tipo de adversidad, como la guerra con Hamas o con los escenarios mundiales, eh, hay que darse cuenta, tener conciencia de que también esto es para bien y que estamos elevando chispas si así tenemos esta conciencia, si así lo deseamos, rezar por el enemigo, rezar por el adversario a nivel mundial, a nivel social y a nivel personal. Si tienes un adversario, qué papel está jugando en tu vida, qué es lo que tienes que hacer. Recuerden lo que les dije en la clase número 4, que de esa persona, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi trabajo personal? La segunda, que es lo que nos dice el Baal Shem Tov, es cómo le puedo ayudar. La tercera es cómo puedo yo aplicar eso en manejarme con mi prójimo. Y la cuarta es qué quiere Dios de mí. Y en este qué quiere Dios de mí es rezar por el enemigo, pedir que Dios abra la conciencia. Así que hasta aquí queda la grabación. Muchísimas gracias. Fue un placer. Clasaza, y con esto queda cerrado el uso de esta lucha del bien contra el mal y nos estamos viendo en el siguiente curso.